Ya me imagino todos los comentarios enojados que voy a recibir de los serbios. Cuando miras este viejo mapa de Yugoslavia, ves 8 regiones diferentes dentro de ella, cada una con su propio gobierno y parlamento local. Pero cuando miras un mapa moderno de la región, solo hay 7 estados soberanos. Uno de ellos, Voivodina, falta. Ahora, se puede argumentar que Voivodina aún no es independiente. Las naciones yugoslavas no lograron la independencia al mismo tiempo. Primero fue Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia, luego Montenegro se separó de Serbia y después Kosovo también lo hizo, para su disgusto. Así que tal vez Voivodina sea la siguiente. Quizás sea una forma en que las fuerzas democráticas de Serbia se opongan a su régimen represivo y finalmente se unan a Europa. Sin embargo, parece que ha pasado demasiado tiempo, y para ser justos, hasta donde sé, no hay ningún movimiento relevante al respecto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Voivodina fue la única región importante de Yugoslavia que no logró convertirse en su propio país? Vamos a averiguarlo. Para entender todo esto, primero tenemos que ver qué es realmente Voivodina. Es una extensión plana y muy fértil de la llanura panónica, definida por el río Danubio, el río Tisa y el río Sava. A diferencia del terreno montañoso y accidentado del centro y sur de Serbia, Voivodina es un mar de maíz, girasoles y trigo. Es una región muy agrícola. Es diferente del resto de Serbia en geografía, cultivos, pero también en su historia. Durante siglos, esta franja de tierra fue la frontera sur del Imperio Austrohúngaro, mientras que el resto de Serbia estaba bajo el dominio de los otomanos. Esto creó 2 identidades culturales muy diferentes durante un tiempo. Voivodina se convirtió en un crisol de serbios, claro, pero también de algunos austriacos y muchos húngaros. Rumanos, eslovacos, croatas y rusinos también formaban parte de la mezcla. Mucha gente la llamaba el motor intelectual y cultural del pueblo serbio durante los siglos XVIII y XIX, un lugar donde los centroeuropeos se encontraban con sus vecinos balcánicos. Pero aquí hay algo clave. A pesar de ser parte de Austria-Hungría, estaba llena de serbios que vivían allí. Entonces, ¿por qué? A finales de los 1600, miles de familias serbias se mudaron al norte, a las tierras de los Habsburgo, para escapar del dominio otomano. Los emperadores austriacos les dieron tierras y ciertos privilegios al principio, a cambio de que actuaran como una especie de escudo contra los turcos. Esta zona llegó a conocerse como la frontera militar. Debido a que los serbios allí estaban defendiendo el imperio, desarrollaron un fuerte sentido de identidad local. Pero era una identidad basada en ser los protectores del mundo serbio, más que en ser los protectores del imperio austriaco. Especialmente porque, aunque fueron invitados a la región y se les permitió estar allí, Voivodina era parte del reino húngaro dentro de la Unión. Estaba sujeta a un proceso de magiarización, promoviendo el idioma y la cultura húngara e intentando convertirla en una provincia central de Hungría. De cierta manera, esto también alimentó el nacionalismo serbio. Esta es la primera razón importante por la que Voivodina nunca se convirtió en un país independiente. Su misión histórica era ser la cuna del renacimiento nacional serbio, no convertirse en algo completamente diferente. Mientras los serbios del sur libraban guerras de guerrillas por la independencia, los serbios en Voivodina estaban construyendo escuelas, imprimiendo libros y elaborando los planos para un estado serbio moderno. Ese estado, curiosamente, se logró primero en el sur. Esos movimientos guerrilleros aseguraron la autonomía dentro del Imperio Otomano y a medida que el imperio se debilitaba, lograron la independencia total en 1878, consolidándola en las guerras balcánicas. Los serbios del norte vieron esto como una oportunidad increíble. Comenzaron a mudarse al sur, a Belgrado, para ayudar a construir el nuevo gobierno y su burocracia. No se quedaron en el norte ni intentaron declarar una independencia separada. En cambio, proporcionaron la base intelectual para un movimiento panserbio que eventualmente llegaría a anexar la propia Voivodina, así como Bosnia y Herzegovina, donde muchos serbios vivían en la parte oriental, que había sido anexada recientemente por los austrohúngaros. De hecho, el inicio de la Primera Guerra Mundial está, como probablemente sabes, relacionado con esto. El ataque a Serbia, protegida por Rusia, ocurrió después de que un estudiante serbio asesinara al archiduque Francisco Fernando en Bosnia. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial y el Imperio Austrohúngaro colapsó en 1918, la gente de Voivodina tuvo que decidir.
Hubo un breve momento en el que las cosas pudieron haber sido muy diferentes, pero la Gran Asamblea Popular Local en Novi Sad votó por unirse directamente al Reino de Serbia, en lugar de considerar la independencia o permanecer dentro de Austria o Hungría. Permanecer nunca fue realmente una posibilidad ni un deseo. El Tratado de Trianon, que dividió Hungría, ya había establecido que perderían su antiguo territorio. Pero los serbios en Vojvodina ni siquiera esperaron a que el resto de los eslavos del sur resolvieran los detalles del nuevo reino de serbios, croatas y eslovenos que luego se convertiría en Yugoslavia. Todavía se estaba formando después de la guerra. Querían unirse a Belgrado de inmediato. En ese momento, la idea de una nación voivodina separada no existía. Solo había serbios que vivían en el norte y querían unirse con sus hermanos del sur, incluso si había otra unión además de esa. Y lo lograron dentro de ese reino de serbios, croatas y eslovenos. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría volvió a anexar Vojvodina, al menos una parte, y muchos serbios fueron perseguidos. Y Serbia, o mejor dicho Yugoslavia, solo la recuperó después del final de la guerra. Y curiosamente, hasta tiempos recientes, Hungría mantuvo una táctica de poder blando sobre la región. Aún así, aceptando la soberanía serbia, pero manteniendo fuertes conexiones culturales y económicas con Vojvodina, incluso otorgando pasaportes húngaros a personas de ascendencia húngara que viven allí. Ahora que el régimen de Hungría está cambiando, esa estrategia podría cambiar también. Pero volvamos a la historia. Si creas contenido o alguna vez has intentado armar un video, ya sabes cuántas tomas y material se necesitan para hacer algo que valga la pena ver. Yo uso una herramienta que me da una amplia variedad de opciones para contar mejores historias, tanto visualmente como en cuanto al sonido, y esa herramienta es el patrocinador de este video, Storyblocks. Con una biblioteca de recursos de alta calidad, hecha por humanos, con más de 7 millones de recursos, Storyblocks hace que sea muy fácil encontrar lo que necesito y hacer que todo el proceso sea simple y rápido. Como una herramienta creativa todo en uno, reúne videos, música, efectos de sonido, plantillas y más, todo en un solo lugar. Así que en lugar de estar saltando entre diferentes plataformas, puedo mantenerme enfocado en contar la historia. También cuentan con herramientas de IA diseñadas para simplificar la producción. Su voz en off con IA impulsada por Eleven Labs puede generar una narración que suena natural. Y si necesitas imágenes personalizadas, su IA, la edición de video, impulsada por Runway, te ayuda a generar y perfeccionar tomas más rápido, mientras sigues manteniendo el control creativo. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente en Premiere Pro y After Effects con el complemento de Storyblocks. Así que el flujo de trabajo se mantiene rápido, simple y mucho más fácil de manejar. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una forma realmente rentable de hacer videos pulidos más rápido. Así que si quieres empezar a contar mejores historias por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado. Así que échale un vistazo ahora. Y ahora, volvamos al video. Avanzamos hasta la era de Tito en Yugoslavia. Aquí es donde realmente toma forma el fracaso moderno para convertirse en un estado, o la falta de impulso para ello. También es donde se siembra la idea de que pudo haber sucedido para un espectador externo como yo. Tito se dio cuenta de que Serbia era la entidad más grande y poderosa en Yugoslavia, y para mantener la federación estable necesitaba equilibrar ese poder. Y lo hizo creando una nueva constitución que introdujo 2 provincias autónomas dentro de Serbia, Kosovo en el sur y Vojvodina en el norte. Esto le dio a Vojvodina su propio parlamento, su propio gobierno y su propio asiento en la mesa federal. Por eso la vemos como una especie de nación separada dentro de Yugoslavia en ese primer mapa. Y durante algunas décadas, Vojvodina funcionó casi como una república. Era rica, estable y altamente autónoma. Y durante ese periodo empezó a crecer una identidad regional específica de Vojvodina. La gente no necesariamente decía que no eran serbios o húngaros, para algunos de ellos, pero empezaban a sentir que ser del norte significaba algo un poco diferente. El punto de inflexión fue a finales de los años 80, cuando Slobodan Milosevic llegó al poder. Él veía la autonomía de Vojvodina y especialmente la de Kosovo como una amenaza para la unidad serbia. En 1988, él orquestó lo que se conoció como la Revolución del Yogur. Suena un poco gracioso, pero no lo fue. Fue una enorme agitación política, donde los manifestantes, muchos de ellos traídos en autobuses desde otros lugares, pero bueno, lanzaron cartones de yogur contra los edificios del gobierno provincial en Novi Sad, hasta que los líderes locales renunciaron.
Milosevic luego despojó a Voivodina de cualquier poder y autonomía reales. Este fue el momento en que pudo haber nacido un movimiento separatista, similar a lo que ocurrió en Eslovenia, Croacia o Kosovo. Pero no sucedió. La razón es bastante simple. Es porque Voivodina era demasiado diversa étnicamente y, más importante aún, tenía una abrumadora mayoría serbia. Y al igual que los croatas o eslovenos, los serbios en Voivodina no iban a luchar una guerra para separarse de sus propios compatriotas étnicos en Belgrado, sin importar cuánto odiaran las políticas económicas o políticas del gobierno central. Como mucho, estaban en contra de ese gobierno y querían reemplazarlo. Durante toda la década de los 90, mientras Yugoslavia se destrozaba a sí misma en guerras muy sangrientas, Voivodina permaneció relativamente tranquila. Hubo algunas protestas contra la guerra y los partidos regionalistas como la Liga de Socialdemócratas de Voivodina ganaron algo de terreno político, pero la demanda siempre fue paz y autonomía en lugar de independencia. Básicamente lo que querían era que les devolvieran su dinero. Voivodina siempre fue el granero y la billetera de Serbia, pero no buscaban trazar una frontera en el Danubio y volverse independientes. La falta de una identidad y etnia voivodina distinta era la mayor barrera estructural para convertirse en una nación. En los Balcanes, el camino hacia un país generalmente requiere un idioma único, una religión única o un profundo resentimiento étnico e histórico contra un vecino u ocupante. Voivodina tiene muchas quejas sobre impuestos, infraestructura, incluso algunos aspectos políticos, pero es difícil construir una identidad nacional sobre el hecho de que queremos una mejor gestión de nuestros subsidios agrícolas, por ejemplo. Otro factor importante es el cambio demográfico. Durante el último siglo, especialmente después de las guerras mundiales y las guerras de los años 90, la población de Voivodina cambió mucho. Muchos alemanes fueron expulsados después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos húngaros se fueron por razones políticas y económicas, y cientos de miles de refugiados serbios de Croacia y Bosnia se mudaron aquí. Estos recién llegados trajeron consigo una perspectiva mucho más proserbia y nacionalista. Ellos no tenían los siglos de historia panónica que los viejos Lala, que aparentemente es un apodo para los habitantes locales de Voivodina y sus familias, tenían. Esto diluyó el sentimiento regionalista. Si le preguntas a un refugiado que se estableció en un pueblo cerca de Vršac, por ejemplo, en 1995, si Voivodina debería ser un país, probablemente va a pensar que estás loco por siquiera preguntar. Para ellos, Voivodina es la tierra que los salvó y los devolvió a la nación serbia. Pero juguemos un poco al juego del qué pasaría si. ¿Qué pasaría si Voivodina lograra convertirse en un estado? ¿Cómo podrían lograrlo en alguna realidad alterna o en un futuro lejano? No creo que suceda a través de una guerra de independencia. No es el estilo de la región, aunque definitivamente sí es el estilo de los Balcanes. Creo que en tiempos modernos tendría que ser una separación basada puramente en diferencias económicas y políticas. Si Serbia llegara a estancarse permanentemente en su integración europea o cayera en un periodo prolongado de colapso económico y aislamiento político, si el régimen endurece su control autoritario, las élites empresariales y los jóvenes en Novi Sad podrían empezar a mirar la frontera con Hungría y Croacia con envidia, especialmente ahora que Hungría acaba de reemplazar a su propio semidictador. ¿Podrías imaginar un escenario donde se proponga una república de Voivodina como una forma de acelerar el camino hacia la democracia y la Unión Europea? En este tipo de futuro especulativo, el movimiento tendría que ser cívico, no étnico. Tendría que ser una especie de república ciudadana, donde ser voivodino sea una identidad basada en vivir en la región y respetar su herencia multiétnica y su identidad europea. En lugar de ser serbio-húngaro, tendrían que apoyarse mucho en el carácter centroeuropeo de su historia, la herencia de los Habsburgo, la cultura de los cafés, la planificación urbana ordenada para diferenciarse del sur balcánico. Probablemente usarían la Constitución de 1974 como un punto de partida legal, argumentando que su autonomía les fue arrebatada ilegalmente y que están volviendo a su estado natural como una entidad federal que ya no tiene una federación a la cual pertenecer. Pero ¿cómo les iría como país independiente? Honestamente creo que les iría bastante bien. Son un territorio sin salida al mar, lo cual es una desventaja, pero controlan el tramo más importante del río Danubio, que es una de las principales arterias comerciales dentro de Europa. Tiene uno de los suelos más fértiles del mundo. Es la famosa Tierra Negra. Tiene depósitos de petróleo y gas en Banat, que aunque no están al nivel de, no sé, Arabia Saudita, son suficientes para darle a un país pequeño una enorme ventaja inicial.
Económicamente, Vojvodina ya es la parte más desarrollada de Serbia, fuera de la capital, Belgrado. Si no tuviera que enviar sus ingresos fiscales al Tesoro Central para financiar proyectos en el sur o pagar deudas nacionales, probablemente vería un enorme aumento en su nivel de vida. Novi Sad se convertiría en una verdadera capital regional, atraería embajadas, bancos internacionales, más sedes corporativas e inversiones. La naturaleza multiétnica de la región, que actualmente es una barrera para la unidad separatista, se convertiría en su mayor atractivo para la comunidad internacional. Una república de Vojvodina se promocionaría como una mini Europa perfecta, un lugar donde 5 o 6 idiomas oficiales pueden coexistir pacíficamente. Sería la antítesis del estereotipo autoritario marcado por la guerra y del gobierno de Serbia, que es prorruso y aparentemente antieuropeo. Pero incluso si existiera la voluntad local de hacerlo, habría otros obstáculos enormes. El más grande sería Belgrado. Ningún gobierno serbio, ya sea liberal o conservador, dejaría que Vojvodina se fuera sin pelear, y están acostumbrados a pelear. Belgrado y Novi Sad están física y económicamente fusionadas. Miles de personas viajan entre ellas todos los días. La infraestructura está profundamente integrada. Serbia sin Vojvodina se sentiría perdida, perdiendo sus tierras más productivas y su vínculo histórico con Europa Central. Además, la comunidad internacional no parece tener interés en más cambios de fronteras y disputas en los Balcanes. Después de la complicada independencia de Kosovo, la Unión Europea y Estados Unidos generalmente prefieren mantener el statu quo en lo que respecta a la región. No quieren lidiar con otro pequeño estado sin salida al mar que pueda crear más inestabilidad o desencadenar un efecto dominó en lugares como Bosnia. Quiero decir, si Serbia perdiera Vojvodina, podrían incluso intentar anexarles la República Srpska a sus vecinos. Sin apoyo externo, un movimiento independentista de Vojvodina probablemente fracasaría. Pero al final, Vojvodina no logró convertirse en un país porque en realidad nunca intentó ser uno. Siempre estuvo atrapada entre dos papeles, ser el escudo del norte del pueblo serbio y ser una entidad multicultural distinta. La mayoría de la gente ahí parece haberse conformado con un punto intermedio. Quieren ser parte de Serbia, pero quieren que Serbia se parezca más a Vojvodina, más organizada, más próspera, más democrática y más europea. El sueño de una Vojvodina independiente sigue siendo una idea muy marginal, tal vez discutida en algunos cafés de Novi Sad. Pero mientras los tractores sigan moviéndose en los campos, el Danubio siga fluyendo y el comercio siga llegando, la región parece estar contenta con seguir siendo la mitad norte de Serbia única, un poco frustrada, pero en última instancia leal. Y creo que para la mayoría de la gente ahí, el no lograr la independencia nacional no fue una tragedia. Simplemente fue una elección histórica quedarse en casa y ser parte de su propia nación Serbia.